Bienvenidos nuevamente a este espacio Entrevista con Alma Plus. El día de hoy estaremos conversando con Carolina Ezcarrá. Carolina es politóloga, profesora universitaria y miembro de la vicepresidencia de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por la invitación. A ti. Carolina, cuéntanos un poco o háblanos un poco sobre el contexto en el cual se desarrollan estas nuevas elecciones presidenciales. Bueno, mira, lo más importante que hay que decir es que estamos en el marco de 930 medidas coercitivas unilaterales. Entonces, con todo ese bloqueo a nivel internacional, vamos a unas elecciones. Lo otro que hay que decir es que Venezuela está en una posición de repudio y digamos de salir del atolladero en el que nos metieron gracias a esas medidas coercitivas unilaterales. Entonces, de alguna manera, es una elección muy hermosa porque está llena de gente en la calle y además refuerza lo que es la democracia participativa y protagónica, que es parte de lo que nos ataca, la democracia representativa que quiere imponerse con las élites a nivel mundial, pues, ¿no? Y cuéntanos un poco, o vamos a profundizar un poco en el impacto que han tenido esas medidas coercitivas en la población venezolana y cómo eso se refleja también en el proceso electoral. Bueno, fíjate, al principio, sobre todo la oposición y los estados que aplicaban las medidas coercitivas unilaterales, decían que esas medidas solamente afectaban a determinados funcionarios del gobierno. Y pudiera ser así en el caso del precio a la cabeza que le pusieron al presidente de la República, al primer vicepresidente del partido y a otras personas. Pero no es así en el caso de otras medidas coercitivas unilaterales. Cuando aplican en el año 2018 una sanción, como la llaman ellos, que es una medida coercitiva unilateral, contra nuestra principal industria petrolera, PDVSA, que, ojo, ya teníamos una sanción desde el 2011 por nuestra relación con Irán, pero que ahorita la impulsan de una manera más fuerte, obviamente afectan a todos los que son los ingresos del país y pasamos de tener $100 de ingreso, por decirlo de alguna manera, pasamos a recibir solamente $1 de ingreso. Es decir, perdimos el 99% de nuestros ingresos nacionales, 70% de lo cual va a inversión social, va a salud, va a educación y va a un conjunto de necesidades que tiene la población venezolana. Ninguna de esas necesidades pues se pueden trabajar de la misma manera si no hay ingresos, ¿no? Y sobre todo de parte del ingreso petrolero. Pero eso ha servido para que se genere productividad en el país, eso ha servido para que no solamente haya mayor producción, sino que además se diversifique la producción nacional y entonces, bueno, no dependamos tanto del petróleo. No se puede hablar de una era post-petrolera, pero sí de una era donde se diversifica la producción. Entonces, bueno, se pueden ver los pros y los contras. Otro contra muy grande es que obviamente nos han quitado Citgo, nos han quitado monómeros. Citgo era una empresa que ayudaba además con productos de medicina que hacían falta a gran escala. Durante la pandemia tuvimos que hacer, digamos que, movimientos a nivel internacional para poder adquirir las vacunas y poder adquirir medicamentos y alimentos porque, bueno, estábamos bloqueados a nivel internacional, lo que es en el sistema financiero y lo que es en otros espacios. Cuando a ti te bloquean en el sistema financiero internacional, nosotros, por ejemplo, no tenemos derecho de voto en algunas de las comisiones de Naciones Unidas, pero no es porque no queramos votar, sino porque no tenemos el derecho, porque no hemos pagado, porque no nos permiten pagar debido precisamente a las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, ¿cómo afecta a la persona de a pie? Mira, no entra la misma cantidad de alimentos, no hay cómo hacer las transacciones internacionales para pagar muchas cosas y por eso se creó el Petro. Y por eso el presidente Nicolás Maduro lanzó en el año 2018 un plan de recuperación económica con 18 motores y que incluía además, bueno, otro tipo de divisas, pues, ¿no? En este caso el petro sirvió mucho para que pudiera ingresar alimentos, ingresar medicamentos, ingresar herramientas, ingresar cuestiones que se necesitan incluso para la propia productividad a nivel internacional que estaba bloqueada. Otro elemento importante que hay que decir es que, por ejemplo, con ese bloqueo y con la necesidad de impedir que se dieran esas relaciones con Venezuela, bueno, por ejemplo, Estados Unidos paró 2 barcos en alta mar que eran de Irán y que venían con petróleo para Venezuela.
diciendo que venía con armas y todo lo demás, pero después vendieron ese petróleo a nivel internacional. Entonces, bueno, algo también que es muy importante decir de las medidas coercitivas unilaterales, y esto es importante dejarlo claro, es que si bien ellos sancionaron a PDVSA, sancionaron al Banco Central de Venezuela, etcétera, siempre plantean excepciones, y las excepciones que plantean de empresas que pueden relacionarse con Venezuela siempre son empresas de los Estados Unidos, como la Halliburton, como la misma ExxonMobil, la Chevron, etcétera, pues, ¿no? Entonces ellos plantean las propias excepciones que les permiten a ellos adquirir los bienes de Venezuela, por llamarlo de alguna manera, y seguir explotando nuestros recursos naturales. Ahora, en relación a estas medidas que han afectado tan seriamente al pueblo venezolano, ¿cómo crees tú que eso ha impactado en la percepción del ciudadano de a pie en relación a estas nuevas elecciones y a las ofertas de los candidatos? Mira, yo creo que lo más importante en relación a estas nuevas elecciones es ver cómo se dio esa recuperación económica. Cómo a pesar de esas 930 medidas coercitivas unilaterales hemos podido salir a flote. Se está hablando de crecimiento económico, incluso organizaciones internacionales, la CEPAL, etcétera, están hablando de un crecimiento de aproximadamente 4 y 5%. Nuestro gobierno estima un crecimiento de aproximadamente el 8% a nivel de nuestra economía, y obviamente cuando se habla de crecimiento económico quiere decir que hemos logrado campear, y discúlpame la palabra poco académica, ¿no? Pero hemos logrado campear esas medidas coercitivas unilaterales. Bien, y estas elecciones se han pretendido mostrar a nivel internacional como unas elecciones polarizadas, ¿no? Donde solo se muestran dos opciones. Sin embargo, existe toda una gama de 10 candidatos que se han postulado ante el CNE para participar y están actualmente haciendo su campaña. ¿Puedes hablarnos de esas ofertas específicas? Mira, yo creo que lo más importante es que esa polarización que se hace a nivel internacional es un tema de medios de comunicación, básicamente, ¿no? Pero no solamente de medios de comunicación, sino de una forma de entender. Yo lo planteo como los bloques históricos de Gramsci. O sea, es una forma de entender el mundo, y obviamente las élites no tienen la misma forma de entender el mundo que las personas que vivimos en el común, pues, ¿no? Cuando tú tienes tus necesidades básicas cubiertas porque te los cubrió tu familia o lo que sea, no necesitas de alguna manera que el Estado te ayude, ¿no?, a poder desarrollar tus capacidades. Entonces, no solamente eso, sino que la expresión de esa problema, de esa lucha de clases, ¿no?, a nivel internacional la vemos aquí también. Entonces, se trata de una clase política que es una élite, que es la que representa, valga la redundancia, la democracia representativa, porque si tú ves en otros países son las élites las que se lanzan, ¿no?, al ruedo democrático. En este caso se puede lanzar cualquiera, pero además cualquiera porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 fue decidida, votada y aceptada por todos. Entonces, lo que se plantea, en el caso que me estabas diciendo específicamente de lo que ofertan los candidatos, mira, la mayoría oferta lo que oferta el oficialismo, hablando de la oposición patriótica, porque yo prefiero dividirlo entre la oposición apátrida y la oposición patriótica. Cuando tú te lees, y es algo que invito a la gente, no solamente leerse el plan de las 7 transformaciones del presidente Nicolás Maduro, que es su plan de gobierno, sino que se lean también el plan de gobierno que presentó María Corina Machado, que el candidato, me tapa y lamento utilizar la palabra, Edmundo González Urrutia, ha dicho que es el plan que va a asumir, y en ese plan no solamente te habla de privatización de la salud, privatización de la educación. Ustedes ven a María Corina y dice que privatizarlo todo, privatizar nuestras industrias mineras, nuestras industrias petroleras, digamos que privatizar todo de manera que venga inversión extranjera a decidir cómo vamos a hacer las cosas, porque cuando tú privatizas no es solamente que le das las acciones a esas empresas internacionales o a esos países internacionales, sino que ellos van a decidir cómo se van a hacer las cosas de ahora en adelante, cuál es la legislación que se tiene que tomar, etcétera. Y todo además en función de los intereses de los Estados Unidos, de la Unión Europea. Uno de los elementos fundamentales, que además quiero decir esto también, que ellos plantean es que una vez que lleguen al gobierno, y lo plantean varios de los candidatos,
que, como te digo, algunos de ellos dicen, bueno, vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar las pensiones para los adultos mayores, etcétera, que es parte de lo que plantea el oficialismo y de lo que se ha venido haciendo con esta recuperación económica. Pero algo que manejan muchos de ellos también es el tema de la migración. Entonces, parte de su oferta es que, bueno, que regresen nuestros migrantes, que se abracen los venezolanos, etcétera, y es parte de lo que nosotros hemos desarrollado con el plan Vuelta a la Patria. Y se ha logrado en gran medida y ha habido gran parte de las personas que se habían ido que han regresado al país. Pero también mucha de la oferta que ellos hacen es que se van a acabar las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales. Y eso no es algo automático. Y si nosotros además lo vemos a nivel de la historia, en otros países no sucede de esa manera. No sucedió así en el Líbano, no sucedió así en Afganistán, no sucedió así en Libia, no sucedió así en muchos países donde se aplicaron medidas coercitivas unilaterales contra esos países, colocaron al gobierno que ellos decidieron que debía estar. En el caso de Afganistán estuvieron más de 10 años, ¿no? con su personal allí, y aún así no pudieron cambiar la cultura, no levantaron las medidas coercitivas unilaterales que les habían aplicado, etcétera. Entonces, en muchos casos de la oposición, incluso la patriótica, se trata de una oferta engañosa, porque no eres tú el que vas a decidir si esas medidas coercitivas unilaterales se van a quitar o no se van a quitar, lo decide los Estados Unidos. Y algo que es importante decir es que ellos también están en campaña en este momento con un proceso electoral muy diferente al nuestro. Con un proceso electoral donde yo hice una investigación estos días, me fui a cada uno de los estados, porque aunque nosotros tenemos un Consejo Nacional Electoral, y eso es importante decirlo para toda América Latina, que es el que establece las reglas para todo el país, en el caso de los Estados Unidos tienen también un Consejo Federal Electoral, pero cada estado tiene sus propias reglas. E imagínate tú que nosotros tenemos con más de un mes de antelación el registro electoral permanente, y hay personas en Estados Unidos, en 2 estados que no recuerdo ahorita cuáles son, que se pueden inscribir incluso el día de la elección. Eso no te permite tener registro, perdón. Eso no te permite hacer auditorías, eso no te permite saber quiénes son los que van a votar. Pero más grave que esto es que la elección es en segundo grado. O sea, realmente las personas votan por 538 delegados, que son en definitiva los que deciden quién es el presidente o presidenta de los Estados Unidos. Y además, los que pueden votar por esos 538 delegados son los que se inscribieron como parte de un partido político y estuvieron en una convención previa, que por cierto se acaba de dar la elección de los republicanos esta semana y está por darse la de los demócratas muy pronto, en agosto. Y ellos son los que van a decidir quiénes son esos 538 delegados. Y más grave aún es que en muchos de esos estados ese voto realmente no es reconocido. Es decir, si hubo la mitad más uno de los delegados electorales que votaron por un candidato o por un partido, todos los votos de ese estado van a ese partido, aun cuando la mitad o menos de la mitad de los votos haya sido para el otro candidato. Entonces realmente es un sistema que permite realmente que haya fraude, que permite realmente que haya una situación diversa. Por eso es que cuando fue la elección, no la del 2020, sino la elección anterior, donde fueron Clinton y Biden, en esa elección, Clinton y Trump, en esa elección ganó Clinton a nivel de la población en general, pero no a nivel de los colegios electorales. Entonces ahí se puede ver cómo la democracia representativa se adapta a lo que necesitan las élites del país, que además, tanto en el caso de los demócratas como de los republicanos, son élites. Y tú tienes, aunque tienes otros partidos como el Partido Verde o el Partido Liberal, pues ninguno de esos partidos tiene real opción a ganar las elecciones o a obtener 270 votos electorales, que es lo que se necesita para ser presidenta o presidenta de los Estados Unidos. Eso implica algo así como que 0,4 veces 0, 185 el valor de una persona con un voto. En Venezuela no es así. Tu voto significa, tú como persona vales, en el caso electoral, un voto. Entonces, tu voto cuenta realmente en espacios como los Estados Unidos o en otros espacios que hemos visto también,
donde son los parlamentos los que deciden quiénes son los que van a ser presidente o presidenta de la República, tampoco realmente cuenta el voto de la población que está allí. Bien, y hablando, ahora que estamos tratando el tema... pero algo que quería decirte, y discúlpame que te interrumpa, es que los invito a leer el Plan Venezuela Tierra de Gracia para que vean que no es solamente Carolina Escarrá que está hablando de ese llamado a las privatizaciones, que además lo dice María Corina abiertamente, sino que además establece un periodo de transición donde nos vamos a tener que ajustar y entonces nos podemos ver cómo lo que está sucediendo en Argentina actualmente, la cantidad de gente que han votado de sus trabajos en la función pública, la cantidad de ministerios que se han eliminado, la cantidad de personas que han aumentado el número de pobreza, digamos los índices de pobreza en Argentina y todas esas estadísticas pues, que estamos viendo en el caso de Argentina. Bien, eso me lleva a otro tema, pero primero quisiera que conversáramos o que me ampliaras un poco sobre las fortalezas del sistema electoral venezolano, ya que entramos en ese tema y en comparación con el sistema electoral que has venido investigando de Estados Unidos, me gustaría que establecieras esa comparación. Bueno, mira, lo primero es que las reglas están claras para todos, o sea, no son 50 sistemas diferentes, ¿no? Tú tienes el registro electoral permanente con mucho tiempo de antelación. Con mucho tiempo de antelación se sabe que son 69.000 las personas que van a votar en el extranjero. Eso se sabe desde hace mucho tiempo. Que hay gente y que además que el registro electoral permanente es de más de 21 millones. Que hay gente a nivel internacional que para engañar a la población que ve determinados programas, etcétera, le dice que son 21 millones menos 4 millones que están afuera y que al final van a votar 16, 17 millones, ya por ahí están partiendo de una mentira. Ojo, una mentira que no solamente dicen algunas encuestadoras, sino tanques de pensamiento como Crisis Group, por ejemplo, que es además un think tank importante en Estados Unidos para generar políticas públicas en Estados Unidos. Entonces, te estoy hablando de Estados Unidos porque son los que establecen la mayor parte de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y los mayores agresores que tenemos por los intereses que tienen. Pero, ¿me repites la pregunta? Sí, un poco la comparación entre ambos, realmente las fortalezas del sistema electoral venezolano. Bueno, por un lado eso, que tu voto cuenta, eso es lo más importante. Lo segundo más importante es que tenemos el registro electoral permanente. Lo tercero más importante es que tenemos observación internacional en el marco del respeto, porque antes, en la Cuarta República, la observación internacional era que con mucho tiempo de antelación se le daba toda la data a los observadores de la Unión Europea, de la LADI en un momento determinado, de la OEA en otro, etc. Nosotros no solamente tenemos observación internacional, sino que ellos además hacen informes donde hablan de las fortalezas y esto me lleva a que el Centro Carter en un momento determinado dijo que era el mejor sistema electoral del mundo. No solamente eso, tenemos el sistema de captahuellas, que es que además tú no solamente tienes que entregar tu cédula, sino que tu identidad como ser humano está en tu huella. Y eso es lo que dice si tú eres o no la persona. Eso permite que tu voto no sea doble, que no venga otra persona a votar por ti, etcétera. Hay leyes muy específicas sobre cómo puede ser el acompañamiento a personas con discapacidad, adultos mayores, etcétera, de quienes lo pueden acompañar en la mesa de votación. Pero hablamos de 18 auditorías antes, en el momento de la elección, es decir, el 28 de julio y después de la elección. 18 auditorías en las que participan todos los partidos políticos que están involucrados en las elecciones. En el caso específico de estas elecciones hablamos de que, salvo 2 candidatos, todos firmaron un acuerdo ante el Consejo Nacional Electoral donde dicen que aceptan el resultado de las elecciones. Digamos, todo eso son fortalezas de nuestro sistema electoral. Que además, con tiempo de antelación, tenemos testigos en las mesas de los diferentes partidos, tenemos miembros de mesa. Y que además el sistema, ojalá y todo el mundo que me esté escuchando hubiera podido participar en el simulacro, pero se vota sumamente rápido, es un sistema automatizado donde además no hay posibilidad de que tú votes por un candidato y te salga en la papeleta de otro, porque además tú verificas el papel físico que te sale.
y en más del 50% de las mesas el día de la elección se verifica que lo que salió en la máquina como resultado final que colida con lo que está en las cajas, donde están los papeles en físico. Entonces realmente tiene muchísimas fortalezas, que es importante también decirlo, no tuvo la elección, digamos, de las primarias de la oposición que se hizo en el mes de octubre, que la manejó una ONG, por cierto, liderada por María Corina Machado, que está inhabilitada para ser candidata y para ejercer cargos públicos, que fue quien dicen que ganó la elección, pero que además, bueno, es pagarse y darse el vuelto, ¿no? Pero que además no permitieron ningún tipo de auditoría, no se supo quién votó, cuál fue el registro, dónde están esas papeletas, no se supo absolutamente nada. Con esa bandera va ella al mundo a decir, a mí no me permiten, a mí no me permitieron inscribirme, a mis candidatos tampoco les permiten inscribirse. Y algo que es importante decir de este sistema de Venezuela, lo hermoso que es la democracia participativa y protagónica en Venezuela, es que ese candidato tapa está enfermo, ni siquiera puede hacer campaña política. Y eso pasa a veces en los Estados Unidos también, pasa en otros países también, porque al final quienes toman las decisiones es el Estado profundo. Sí, son ciertas instituciones, son ciertos ministerios, el Departamento de Estado, el Pentágono, en el caso de los Estados Unidos, etcétera, u organismos internacionales. En el caso de Venezuela, no. Somos un sistema, tenemos un sistema presidencialista donde el presidente tiene cualquier cantidad de atribuciones, entre ellas la política exterior, y toma decisiones importantes para el país. Ahora, brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, en estas elecciones se realizarán el 28 de julio, día del cumpleaños número 70 del presidente Chávez. Háblanos de eso, brevemente, por favor. Bueno, es difícil hablar brevemente del presidente Chávez, ¿no? La campaña empezó en 70 ciudades precisamente de cara a ese cumpleaños del comandante. Pero mira, ¿qué te puedo decir del comandante? Las transformaciones que generó a nivel internacional, las transformaciones que generó a nivel nacional. La gente no solamente se interesó por la política, yo estudié ciencias políticas y cuando estudié ciencias políticas, en la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, en el año 97, ganó un candidato que se llamaba Nulín. O sea, un candidato que no existía y que era nulo, para que la gente entienda lo que significa eso. Hoy en día todo el mundo está politizado en el país, todo el mundo sabe qué se está haciendo en la política, todo el mundo está pendiente de lo que hace el presidente de la República, que además es un presidente que se comunica. En el caso del comandante Chávez, todos los domingos teníamos el Aló Presidente. En el caso del presidente Nicolás Maduro, todos los lunes tiene su programa. Pero el presidente Chávez no solamente nos trajo la política de vuelta a nuestras raíces y a nuestra sangre, porque todos somos seres políticos, sino que nos trajo a Bolívar, nos trajo a Zamora, nos trajo a nuestros héroes, a nuestras heroínas, y nos enseñó que nosotros somos nuestros propios héroes y nuestras propias heroínas. Por eso, uno de los elementos más hermosos de la última campaña de Chávez en el año 2012 es todos somos Chávez, porque además todos somos capaces de transformar el mundo. A nivel nacional con lo que te estoy diciendo, pero a nivel internacional, imagínate, en el año 2005 se planteó no la reforma, no el cambio de la estructura, sino la refundación de la Organización de Naciones Unidas. No se lo había planteado nadie, lo había asomado Allende en el 73 con el orden económico internacional, pero nadie se había planteado la refundación de Naciones Unidas sino Hugo Chávez. Toda esa idea de la multipolaridad, cuando en el mundo se hablaba de un mundo unipolar, él empezó a hablar de un mundo multipolar y pluricéntrico, y los invito a leerse el Plan de la Nación 2001-2007 y todo lo que es el Libro Azul y todos los planteamientos que fue haciendo Chávez a lo largo de su gobierno. Entonces, mira, hablarte de Chávez brevemente es muy difícil, pero creo que es un ser de luz, de gran avanzada, que logró transformaciones a nivel nacional y a nivel internacional que eran impensables en el momento en que la hegemonía la tenía prácticamente los Estados Unidos y sus países satélites, la Unión Europea, Japón, etcétera, si vamos a llamar a convocar a Samir Amin, por decirte a alguien, pues. Carolina, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación al programa. A ti por venir. Y a ustedes, nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en su espacio Entrevista con Alma Plus.
Nos vemos en la próxima.